Bien, el mes pasado estuvimos hablando acerca de la primera parte del juicio injusto por el cual tuvo que pasar Jesús. En esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte del juicio injusto y para ello os invito a que me acompañéis en la lectura que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 15. Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15, dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hasta llegar a este momento, a esta situación en la que se encuentra Jesús, en muy poco tiempo, en poco periodo de tiempo, en pocas horas, se han producido cosas ya anunciadas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Los hechos anteriores nos han llevado al sufrimiento y a la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde allí sus discípulos más allegados han sido vencidos por el sueño, dejando a Jesús solo. Posteriormente, en el mismo lugar, Jesús ha tenido que vivir la traición de uno de sus discípulos, Judas, por medio de un beso. Y así, de esta manera, a Jesús se lo han llevado preso ante la presencia de Anás, y más tarde ante la presencia de Caifás y el resto del concilio, donde allí, delante del Sanedrín, determinan que Jesús debe de morir por blasfemia. Al amanecer del día siguiente, muy de mañana, se vuelven a reunir ratificando el concilio dicha sentencia y dando la apariencia de legalidad a lo que habían sucedido la noche anterior. Dan otra vez la ratificación de la sentencia de muerte por blasfemia. Y esto es interesante, y lo veremos más tarde. Al amanecer del día siguiente, pues, el concilio se ha reunido, ha ratificado esa sentencia, y ahora ellos van a pasar a la audiencia civil. A ellos no les importaba mentir con tal de llevar a un inocente a la muerte. Eso sí, siempre y cuando se acercaran lo más posible a la ley, a la letra de la ley. Y esta acción del concilio nos muestra el problema del legalismo. El legalismo, que es la actitud de quien antepone todo, es la aplicación estricta de la ley, se interprete como se quiera interpretar, da lo mismo. Y esos doctores de la ley tenían entre ceja y ceja que Jesús muriera, y ese era su propósito.
Ahora bien, para llevarse a efecto, para que fuera válido, debía de pasar por el poder civil, en este caso por el poder romano, quien debía dictar la sentencia, la cual debía de ser una sentencia rápida, porque se estaba, recordemos, en la celebración de la Pascua y debían guardar el sábado. Y esto ya lo veremos en otra ocasión. Así pues, estos 3 juicios religiosos han finalizado y como no estaban autorizados para aplicar su sentencia, llevan a Jesús ante el gobernador romano, que era en este caso Pilato, porque era la única forma en que los líderes religiosos se pudieran asegurar que Jesús recibiera la pena de muerte que ellos habían dictaminado con anterioridad. Y así, una vez llevado frente a Pilato, sin ellos entrar en el pretorio para no contaminarse, tiene lugar la primera audiencia civil de las 3 que se compone y que tiene que soportar nuevamente Jesús. Es interesante notar que aquellos hombres con su acción no se daban cuenta que todo lo realizado la noche anterior y el hecho de llevar a Jesús ante el poder civil, resulta, sin quererlo, que estaban confirmando que Jesús era el Mesías. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Estaban ratificando lo que el profeta Isaías había profetizado y que Jesús había anunciado a sus discípulos, conforme podemos leer en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y estos gentiles eran las autoridades civiles. Fijémonos que el propósito de Dios no se componía de dos estrategias. Bueno, pues si falla esta, vamos a ir a la otra. No. El plan de Dios solamente era uno. Se estaba cumpliendo al pie de la letra, pues, lo profetizado por Isaías. Era el único plan de Dios para poder redimir a los pecadores sin pasar por alto, eso sí, sin pasar por alto su justicia. Recordemos el mensaje del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice Pedro ante toda aquella gente que estaba a su alrededor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro, en su primer discurso, no se andó por las ramas, fue directo. Con estas palabras, Pedro les está diciendo que ellos fueron culpables, que ellos fueron quienes realmente lo mataron y que sin saberlo cumplieron el plan de Dios establecido y que había determinado. Por tanto, el Sanedrín en esos momentos entrega a Jesús atado a Pilato. Pilato, gobernador de Judea, y que había sido puesto por Tiberio. Tenía un carácter muy particular, era peculiar. Si vamos a los escritos del historiador del primer siglo, Filón, él dice de Pilato que tenía fama de ser una persona inflexible, dura y de fácil uso de la violencia, como ocurrió con otras revueltas. Además, no se para aquí, sino que continúa y dice acerca de él que era supersticioso, corrupto, cruel y que además odiaba a los judíos. Y si separamos cada una de estas tipologías, seguramente veríamos comportamientos parecidos en nuestra sociedad.
porque personas inflexibles las hay, violentas también, supersticiosas evidentemente, y si hablamos de la corrupción, está a la orden del día. Nadie puede negarlo. Por tanto, podemos hacernos una idea de la persona a la que Jesús iba a tener delante de sí. Así que Jesús ya se encuentra, por tanto, inmerso en la primera audiencia civil, frente a Pilato. Pero, lógicamente, Pilato necesita conocer los hechos, los cargos que le están imputando a Jesús. Y es entonces cuando comienza un diálogo con los que lo habían traído, sabiendo que, además, como hemos leído, se lo habían traído por envidia que sienten hacia Jesús. Y según Marcos, no da muchos detalles, es más bien escueto. Por ello debemos de ir al resto de los evangelios sinópticos, donde encontramos, por ejemplo, cómo Mateo simplemente hace mención de la cuestión, Lucas da algo más de detalle y Juan es el que se extiende más. Sin embargo, es Lucas quien da razón de los motivos por los cuales lo lleva el Sanedrín, el concilio lo lleva ante Pilato. Pero antes de eso, Poncio Pilato, sabedor de quiénes son, quiere sacarse el tema de encima, le molesta. De modo que lo enfoca como una cuestión religiosa, de manera que esos hombres del Sanedrín, viendo peligrar esa deliberación que ellos han hecho la noche anterior y esa mañana a primera hora, que han deliberado y que lo han sentenciado como motivo de la blasfemia, Pilato, si lo trata como una cuestión religiosa, se desentendería totalmente. Lo que responden entonces aquellos del Sanedrín con un aire arrogante ante la petición de Pilato respecto a que quiere saber la acusación, y entonces ya no le dicen nada de la blasfemia, se han olvidado. Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Esa es la respuesta de aquellos hombres. La pregunta de Pilato no les debió de gustar porque hasta ese momento habían actuado de una manera secreta, por la noche, a última hora, deprisa y corriendo. Pero a partir de ahora, ¿qué sucede? Que ya no es una cuestión religiosa, sino que va a pasar a una cuestión civil. Por tanto, ya no va a ser algo secreto, sino va a ser ya algo público. Pongamos atención a una cosa importante. ¿De qué acusó el concilio a Jesús? ¿No fue por blasfemia? ¿Y qué delitos le dicen a Pilato? Por blasfemia no. Aluden a 3 razones falsas totalmente para que sean una cuestión civil y que Pilato, como gobernador de Judea, se vea obligado a tratar el tema. Y estas 3 razones las encontramos en el capítulo 23, versículo 2 del Evangelio de Lucas. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. 3 razones falsas. La primera: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Esos hombres estaban presentándolo a Jesús como un peligro para Roma, como alguien que podía poner en peligro el orden establecido. En segundo lugar, la segunda razón, les dice a Pilato que prohíbe dar tributo a César. Mentira. Hacía muy pocos días que Jesús había tenido un encuentro con una comitiva que había enviado el Sanedrín, formada por herodianos y fariseos, y le habían interpelado acerca de ¿es lícito o no es lícito? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
dar al César lo que es del César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Esta era la verdad. En cambio ellos lo habían tergiversado. No, es que prohíbe, habla acerca de la prohibición de dar el tributo a César. Y la tercera razón que hemos leído es que le dicen a Pilato es que él dice que es el Cristo, un rey. Esos hombres están diciéndole a Pilato que tenga cuidado porque en el momento menos pensado puede venir con una multitud para usurpar y reclamar el trono de David, estableciendo por tanto un gobierno que no reconozca a Roma. Y posiblemente de todo esto pudiera partir la pregunta que encontramos en el versículo 2, ya volviendo a Marcos, al texto base del capítulo 15. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Poncio Pilato bien hubiera podido hacerle otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿eres consciente de los cargos por los cuales te están acusando? O tal vez, ¿cómo te declaras, culpable o inocente? Acabemos el tema ya. En cambio, le hace una pregunta muy directa. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y aquí tenemos que poner una atención a la pregunta, porque en el texto griego antepone el pronombre, es decir, ¿tú eres el rey de los judíos? Y claro, este cambio del pronombre, de ponerlo anteponiéndolo y no dejándolo como estaba, este cambio da lugar del pronombre, es muy interesante, es muy peculiar, ya que según este cambio hacía que la respuesta no fuera tan simple como decir sí o no, había que razonarla, merecía una explicación. También, por otro lado, es interesante que Pilato dice rey de los judíos y no rey político, porque si Jesús hubiera contestado afirmativamente en sentido político, automáticamente Pilato es que ya lo sentencia a muerte directamente. Por tanto, el relato de Juan en este caso, la respuesta acerca de Jesús fue con una pregunta. Si nos vamos al texto de Juan, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, mira, Pilato, tú me estás preguntando que para sacarte de dudas si esos que me han entregado tienen razón o no tienen razón. Pues bien, yo te digo, soy rey, pero no de este mundo. Juan, escribiendo en el capítulo 18, versículos del 36 al 38, dice lo siguiente, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Jesús les está diciendo a Pilato, le está diciendo que su reino es muy distinto al que él está pensando. Porque el reino de Jesús es un reino cuya naturaleza es eterna y donde la verdad gobierna el corazón. El gobernador Pilato no ha entendido la explicación que le está dando Jesús. Y prueba de ello es que hace la famosa pregunta, ¿verdad?, que todos conocemos, ¿y qué es la verdad? En la mente de Pilato no había duda de que Jesús era inocente. Sin embargo, si volvemos a los versículos 4 y 5 de Marcos, en el que dice que nada respondes
mira de cuántas cosas te acusan, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato queda asombrado, viendo cómo Jesús no se defiende. No se defiende como haría cualquier otra persona, como haría tú o yo, defendernos. Pero es que ni tan siquiera protesta, ¿Por qué? Porque Jesús era consciente del propósito y de la voluntad de Dios. No atendió a provocaciones y su respuesta fue el silencio. Así que después de haber permanecido sin responder, tal como profetizó Isaías en el versículo 53, versículo 7, en el cual leemos: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ante esto, Pilato, el gobernador de Judea, reconoce que Jesús es inocente y así lo hace saber a aquellos doctores de la ley. Ahora bien, ante las palabras de los principales sacerdotes, hay una cosa que hace que Pilato sienta liberación. Dice Lucas en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 5. Dice: alborota al pueblo, aquellos del Sanedrín, dirigiéndose directamente a Pilato. Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. A bodas me convidas. A bodas me convidas. Hoy, según Pilato, era su día. Y era su día porque podía entonces enviar el tema a Herodes, ya que Galilea era de su jurisdicción. Y ya está, me lo saco de encima. Y es entonces, en ese momento, que se produce la segunda audiencia civil, siendo en este caso frente a Herodes Antipas. Dice el capítulo 23, versículos 6, 7 y 8 de Lucas: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes era un hombre interesado. Herodes, quien mató a Juan el Bautista, se encontraba en esos momentos, por motivo de la Pascua, en Jerusalén. Por lo que entonces, rápidamente, Pilato pudo enviar a Jesús a él. Y de esta manera Pilato entonces vio, como hemos dicho, la posibilidad de librarse de ese caso que le habían traído los del Sanedrín. Una vez que Herodes tiene frente a sí a Jesús, observamos que su reacción fue de una alegría interesada, tal como nos indica, ¿verdad?, y que hemos leído en Lucas, porque había oído hablar de Jesús y tenía ganas de que ante él le hiciera una señal. Pero además, como sucedió con Pilato, Herodes le hizo preguntas a las que Jesús no respondió. Con su silencio, se mantuvo en silencio, y eso, junto con lo que no le fue hecha esa señal que tanto deseaba Herodes, automáticamente Herodes coge y lo menosprecia, lo escarnece, es decir, se burla de él, de una manera cruel, con el fin de humillarle y de despreciarlo. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué Jesús permaneció en silencio y no se defendió? Estaba en todo su derecho. Y es que era el momento de no decir nada, porque nada había hecho y no había fundamento para lo contrario. Porque Herodes
simplemente lo que tenía era un interés egoísta propio para satisfacerse. Jesús tenía muy claro cuál era la voluntad del Padre, de modo que estaba cumpliendo con las palabras anunciadas nuevamente por el profeta Isaías en el capítulo 53 y por aquellas que él mismo había pronunciado en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a pesar de todo ello, Herodes no encontró tampoco nada para dictar sentencia conforme a las acusaciones del concilio. Mirad, no hace mucho tiempo, no sé si vosotros habréis oído esta noticia, salió una noticia donde el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, dijo que los evangélicos eran un problema muy importante. Y se basaba para esta afirmación de que no se podía discutir con ellos porque ellos rehusaban firmar, escribir restricciones a la libertad de culto. Es decir, se negaban a firmar un escrito en el cual decía que la ley de la República era superior a la ley de Dios. Y esta ley, antiseparatismo, si tenéis ocasión de leerla, establecía restricciones a esa libertad de culto y al principio de la libre asociación para celebrar cultos. Es decir, en definitiva, acusaciones infundadas, pero que estaban ahí. Y viendo la actitud de Jesús, nos planteamos una pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando somos criticados o acusados falsamente? Y claro, la respuesta automática es, pues fácilmente perdemos los papeles, ¿verdad? Es difícil de contenerse. Pero hay que recordar las palabras del apóstol Pedro. ¿Y qué dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 23? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto es lo que precisamente hizo Jesús ante las autoridades romanas. Él sabía cuándo responder y cuándo callar. Mientras que nosotros a veces, ¿verdad?, respondemos cuando debemos callar y callamos cuando debemos de responder. Bien, al no encontrar nada, pues, para acusar a Jesús, Herodes vuelve a enviarlo a Pilato. Vaya, la buena noticia ya se le acabó a Pilato. Y este envío de Jesús a Herodes y Herodes a Pilato hizo que la enemistad existente entre Herodes y Pilato, porque la había, esa amistad, o sea, esa cuestión hizo que los dos dejaran de tener esa amistad, de esa enemistad, y fueran amables entre ellos. Porque, por una parte, Herodes estaba contento por el hecho de que Pilato le enviara a Jesús, entendiendo que esa acción le reconocía con una autoridad. Y por otro lado, Pilato, al traerle nuevamente a Jesús, a devolverle nuevamente a él, a Jesús, veía que Herodes coincidía con él en cuanto a que Jesús era inocente. Dicho esto, Jesús se encuentra, por tanto, de regreso ante Pilato, y eso da paso a la tercera audiencia civil y definitiva. Volvemos a Lucas, que es el que da más detalle, versículos 13 al 16, y dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle.
¿Continuaría Pilato molestando a los judíos al poner en riesgo su futuro político? ¿O cedería ante la demanda de aquellos hombres que deseaban la muerte de Jesús, condenando a un hombre del que se sabía que era inocente? ¿Qué haría Pilato? Y esta fue la pregunta que tuvo que enfrentarse directamente él, y a la que él mismo tuvo que responderse. La presión que había trasladado a Herodes le ha vuelto de nuevo a él, y ahora es él quien debe de tomar esa decisión definitiva. Por una parte, sabía que Jesús era inocente de los cargos que le imputaban los del concilio, pero por otra parte no quería arriesgar esa posición y provocar un alboroto en su provincia. Pronto se disipó la duda, ya que predominó su estatus a la verdad. Pilato, por una parte, tuvo miedo de que si soltaba a Jesús todos se le echarían encima e incluso todo eso llegaría a oídos del emperador. De manera que si eso sucedía, si tomaba esa decisión por ese derrotero, si eso sucedía, su carrera política había finalizado totalmente, para siempre, en el mejor de los casos. La actitud, pues, de Pilato es la misma que muchos hoy en día toman para congraciarse y no perder ese estatus social del que están, pues viviendo. Se prefiere estar a bien, aunque eso produzca desestimar lo correcto. Y esto es lo que se ve todos los días en cualquier estamento de la sociedad, ya sea en el trabajo, ya sea en los institutos, en los colegios, ya sea en la vida política. Se piensa igual que Pilato cuando preguntó a Jesús: ¿y cuál es la verdad? Para Pilato la verdad era relativa, y desgraciadamente para la sociedad también es relativa, porque la posmodernidad es lo que ha traído el relativismo. Ahora bien, los 4 evangelios coinciden de que existía la costumbre, como hemos leído, de soltar a un reo en la fiesta de la Pascua, de manera que Pilato se acogió a ello como última alternativa. Y la pregunta es si esa costumbre le vino bien como último intento de soltar a Jesús, o tanto le daba ya a esas alturas. La cuestión es que Pilato intenta ser un hábil político y tal vez, ofreciendo al pueblo la oportunidad de pronunciarse, presenta ante ellos a Jesús el inocente y a Barrabás el terrorista. Y la respuesta incitada por el concilio al pueblo fue unánime. Fue unánime. Aquel pueblo, presionado por el Sanedrín, se ha ofuscado totalmente. Ya ha olvidado aquellas señales que ha visto de Jesús ante ellos, que ante ellos ha realizado, dando muestras fehacientemente de que era el enviado de Dios, el Mesías esperado. Ya no se acuerdan nada de eso. Y mientras tanto Pilato les hace la pregunta que encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 21. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Los 4 evangelios expresan la misma pregunta, pero lo hacen de distintas formas, pero todas ellas en la misma dirección. ¿Jesús o Barrabás? No hay más opciones. ¿Queréis que os suelte un reo? Bien, ¿Jesús o Barrabás? Jesús, que había dado la vista a los ciegos, sanidad a los leprosos, que había resucitado a su amigo Lázaro, que había dado de comer a una gran multitud, no hacía mucho, y que hace unos pocos días ha sido vitoreado al entrar en Jerusalén. Ahora se encuentra frente a las mismas personas esperando su veredicto. ¡Qué ironía! Dice Marcos, versículos 6 y 9,
Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Puesto que algún prisionero debía de ser soltado en la fiesta de la Pascua, como era la costumbre, el gobernador Pilato piensa que ahora tiene la oportunidad, la última oportunidad de que sea indultado Jesús sin necesidad de comprometer su reputación ante Roma. En otras palabras, a Pilato le vino bien esa fórmula, porque así nadaba y guardaba la ropa, como después demostró. Pero antes de presentar la consulta al pueblo, Pilato manda azotar a Jesús, esperando que la gente tuviera misericordia. Los azotes recibidos por Jesús en el pretorio fueron muy severos, muy severos. Ya lo veremos, si Dios quiere, el próximo mes. Fueron muy severos, porque el látigo utilizado por la mano experta del soldado romano estaba hecho de tiras de cuero con trozos de huesos puntiagudos o de plomo, de manera que desgarraba la piel y los tendones, produciendo un dolor insoportable. No lo podemos imaginar, no lo podemos imaginar. Así que una vez azotado Jesús, Pilato lo presenta ante el pueblo. ¿Soltamos a Barrabás, un notorio terrorista, como sabéis, o a Jesús? Y claro, lo lógico era que soltasen a Jesús sabiendo las referencias de Barrabás. Sin embargo, ¿qué nos dice el versículo 11? Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. ¡Qué contradicción! Barrabás, cuyo nombre significa hijo de padre. Pilato no tiene más margen. Ahora sí que ya, presionado por la multitud, va a tener que dictar un veredicto final, lo cual va a dejar libre a Barrabás y a sentenciar a muerte a Jesús. Aquella gente incitada tomó partido por alguien que realmente era un peligro, no solamente para Roma, sino también para ellos. Los culpables de que Jesús fuera a la muerte. Y ante tal resolución, Pilato se lavó las manos. El justo, como nos dice la Escritura, por los injustos, ha recibido la sentencia que sabía de antemano que iba a ser así, porque estaba escrito en los designios del Padre, y así el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Como conclusión, Jesús tuvo que soportar 6 audiencias, 3 religiosas y 3 que acabamos de ver, civiles, con Pilato y con Herodes. En toda esta trayectoria Jesús sufrió el menosprecio, la burla, la agresión, la humillación, el dolor de los azotes y finalmente la sentencia de muerte. Y esto lo hizo precisamente por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad. Jesús fue tratado sin misericordia. Nadie sintió compasión por él. Sin embargo, él sí sintió misericordia porque se dio a sí mismo en aquella cruz por nosotros, por la humanidad, ocupando por amor el lugar que merecíamos. Y la pregunta sigue estando en el aire: ¿cuál va a ser tu decisión? Pilato ya eligió, Pilato ya decidió, pero ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Jesús
o Barrabás? ¿Salvación o perdición? ¿Estar por siempre en la presencia de Dios o carecer de esa presencia suya? Por tanto, en ti está el dar un veredicto para tu propia vida, y si es que quieres que Jesús entre en tu corazón, en tu vida, aceptándolo como tu Salvador, tu único Salvador, allí donde estés, dile: Señor, te acepto como mi Salvador y quiero de aquí en adelante seguirte. Ojalá que la decisión que tomes personal delante de Él sea la correcta. Que Él nos bendiga.